Vamos a dar de comienzo, como es habitual, este segundo bloque aquí en Pace Car, recibiéndolo a Carlos Cueva. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas noches, Rubén. Carlos, hace un tiempo que vos tenías ganas de volver a mostrar una escala que realmente atesorás muy bien, por lo que es la escala y por lo que significa el vehículo, ¿no? Que es este que estamos mostrando ahora. Tenía ganas de volverla a presentar porque se presentó en un momento donde se podía mostrar muy poco por la exigencia del tiempo al público televidente lo que es en sí esta escala, lo rudimentaria que es, lo precaria que es en todos sus sentidos, porque cuesta creerlo, pero fue el primer vehículo fabricado por las manos del señor Henry Ford. En un taller bastante pequeño, bastante rudimentario para aquella época. ¿Qué año era esto? Y esto estamos hablando prácticamente a comienzos del siglo pasado. Del siglo XX, claro. A comienzos del siglo pasado, el señor Henry Ford, queriendo demostrarle al mundo de que se podía emancipar del uso de los caballos para ser transportado personalmente de un lugar a otro, armó este precario vehículo en los cuales nosotros vemos de que las ruedas son ruedas no de carro, sino de un tipo de... Como una carreta fuera. No, carreta no, un tipo de rueda de algún tipo que sulky, algo así, que no existían quizá en ese momento y menos en Estados Unidos. Y lo curioso de autos de esa época, esa cubierta blanca, ¿no? Bueno, parece de que en aquel entonces no existía la pigmentación para las cubiertas y prácticamente, si nos remontamos a muchos años atrás, casi todos los autos venían con cubiertas blancas. No la banda blanca tradicional, sino toda la cubierta, toda la composición de la cubierta era blanca. Con este vehículo Henry Ford salió por las calles de Detroit a demostrar al público que no necesitaba caballos para movilizarse. Es tan poco lo que la historia rescata de este vehículo que no podemos hablar de cilindrada, no podemos hablar de potencia, no podemos hablar inclusive de lo, ¿cómo podríamos decir?, de lo más elemental de que hoy cuando se presenta un vehículo o cuando nosotros presentamos un vehículo, le comunicamos a... Uno puede hablar de algunas características técnicas. Algunas características técnicas. Este coche poseía algunos adelantos, fíjate vos, electrónicos, por la amistad, por la gran amistad que Henry Ford mantuvo durante toda su vida con Edison. Entonces era un motor que contenía ya, había superado ciertas etapas, por ejemplo, del encendido de la bujía incandescente por una bujía electrónica y algunos adelantos que prácticamente son muy imposibles de explicar porque no están, digamos, escritos. Los historiadores no han rescatado la esencia de este vehículo. Sí podemos asegurar que durante los años que Henry Ford pudo conducir, que su físico, su salud, le permitió manejar, su fábrica la recorría a bordo de este vehículo que lo ponía en marcha o lo hacía poner en marcha y transitaba rememorando su juventud en este vehículo. Llama la atención el sistema de comando del vehículo, esa manija tan grande allí en medio del auto para mover la dirección, ¿no? Es que no existía el manubrio, el volante. No existían pedales. Si miramos con detenimiento la grabación de la escala, vamos a ver que no existían pedales, que existían una serie de palancas y un pedal que posiblemente accionaría sobre alguna de las correas que movían por intermedio del motor a las ruedas, posiblemente accionaría como un tipo de freno. Claro. Pero no lo precario de la escala, porque la escala está muy bien detallada, sino lo precario en sí del invento de Henry Ford no permite, al ser tan reducido su tamaño,
no permite que nos interioricemos, como la mayoría de las veces, de los detalles de su terminación. Nosotros le queremos comentar también a la audiencia de lo que hicimos el año anterior con una parte del equipo Pescar, que estuvimos en la propiedad privada, digamos, de la familia Pérez Compán. Ellos tienen en el patio, fuera del salón donde tienen sus vehículos guardados, una réplica del taller de Henry Ford y una réplica también de este vehículo. Realmente llama la atención, como voy a decir, lo rudimentario. Claro, era lo primero, o los primeros esbozos que había de un auto en aquella época, ¿no? Si vamos a atenernos a lo que los historiadores rescatan de los vehículos, de los primeros vehículos que realiza Henry Ford, tenemos que suponer que este es el famoso vehículo que Henry Ford construyó en un altillo, y luego, para poderlo sacar del altillo, en vez de desarmarlo y volverlo a armar en la calle, abrió un boquete en la pared para bajarlo construido, claro, y andando. Si nos remitimos a la historia, posiblemente este sea el vehículo, y que eso le haya servido luego de experiencia de construir los coches ya en un lugar donde, una vez que estaban en condiciones de salir a transitar, sacarlo sin necesidad, seguro, de destruir la casa. Teniendo en cuenta que es un auto muy particular, volvemos a insistir con el tema de que fue el primer vehículo que fabricó Henry Ford, conseguir la escala de un auto tan particular, ¿es difícil también? Hoy, después de haberse cerrado la importación, es difícil todo. No, pero al margen de la importación, digo. Sí, me fue difícil. ¿Se hace una edición limitada de este vehículo? O? Sí, es una edición limitada. En las tomas figura una tarjeta, al inicio de la grabación figura una tarjeta con el número de producción de esta escala, que luego de una serie determinada de cantidad se deja de fabricar. Ajá. Y ahí el que no consiguió algo, nunca más. Vuelvo a repetirlo, es la forma de que aquel que adquirió determinado modelo, determinada escala, con el correr de los años, en vez de irse desvalorizando porque todo el mundo la posee, esto es a la inversa. Aquel que la quiere comprar tiene que sobrevaluarla porque ya no se fabrica más. Un vehículo como esto que, sin lugar a dudas, debe haber sido bastante incómodo físicamente para poder llevarlo por aquellos caminos, ¿no? No existía camino. Claro. Los caminos eran huellas que dejaban las diligencias, que dejaban los carros, o que dejaban la gente de a caballo. Prácticamente en aquellos años muy pocas las calles serían pavimentadas en las ciudades. No nos olvidemos que este vehículo está en la época de transición del 1800 al 1900, a fines del 1800, claro, e inicio de 1900. Entonces no podemos pretender que existiera un camino medianamente transitable. Lo que debe haber sido para la gente de aquella época acostumbrado a escuchar en los caminos rurales el trote de un caballo lejano y de pronto el ruidito del motorcito este. El plop-plop de un motor bicilíndrico. Y fíjense de que en la escala figura que como no poseía bocina, no se había inventado, claro, la bocina, tenía un timbre. Los famosos timbres de aquellos años, que trabajaban con unas pilas que se fabricaban muy especiales, muy enormes las pilas, y como sonido de advertencia tenía un pulsador en la palanca donde se dirigían las ruedas delanteras, tenía un pulsador que accionaba el timbre, y de esa forma él comunicaba a la gente que iba por la calle que iba a pasar él con ese vehículo, que posiblemente estaría rondando la velocidad de unos 10 kilómetros por hora. No más de eso, porque no daba ni la transmisión, ni el motor no daba. Ni el motor, ni las ruedas. Ni las ruedas, claro. Eran para una mayor. Simplemente era un vehículo demostrativo de lo que se podía hacer con lo que en aquel entonces era la invención que estaba destinada únicamente a los locos, el automóvil. O sea, el móvil que se autopropulsaba. Comenzaba el ser humano a dejar de depender del caballo para poder autopropulsarse, ¿no?
Hay una historia que dice que el vehículo a motor come únicamente en el momento que está dando servicio. Exacto. Y que el caballo come los 365 días del año así no de servicio. Y encima el motor no se cansa. Encima de eso. Pero creo que suplantó con mucha rapidez al caballo, el motor, por la sencilla razón de la velocidad y después de que para mover un carro con solvencia, una diligencia con solvencia, necesitábamos como mínimo 6 caballos. Seguro. Y había que darle de comer a 6 caballos. Posiblemente en aquel entonces, con lo que costaba la alimentación de 6 caballos, posiblemente se podía mantener cómodamente un coche durante un mes. Carlos, gracias por tu visita. Nos encontramos el miércoles que viene y creo que vamos a venir un poco más moderno y un poco más grande, ¿no? Un poco más moderno, muchísimo más moderno y muchísimo más grande. Nos vemos el miércoles. Hasta el miércoles. Hasta aquí llegamos en este segundo bloque, el bloque de las escalas de Carlos Cueva. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos con más información.